Iniciamos nuestra clase de geografía y vamos a recordar que la sesión anterior iniciamos un tema sobre la diversidad de culturas en el mundo, las distintas costumbres, tradiciones, formas de vestir, de comer, de hablar. Entonces vamos a hablar sobre esto, sobre los elementos culturales y cómo son diferentes en cada comunidad. Vamos a leer la información de la página 97 sobre los elementos que conforman una cultura. Vamos a completar el esquema de las copias y a resolver el ejercicio de la copia. Entonces aquí vamos a leer, dice: el idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, la forma de vestir, la manera de celebrar las fiestas, entre muchos otros elementos, conforman la cultura. Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de una generación a otra. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos la manera de vestir y de preparar los alimentos, así como algunas expresiones verbales y ciertos juegos que con frecuencia son propios de un país o una región. Entonces aquí, nosotros de dónde aprendemos esas costumbres, esas tradiciones, de nuestra familia, de nuestros padres, de los abuelos. A lo mejor simplemente la forma en que yo hago, no sé, un pastel, yo digo, es que a mí mi abuelita me lo enseñó así. Y otro puede decir, no, es que a mí mi mamá me enseñó que primero se hace de esta forma. Entonces, simplemente como preparar los alimentos puede variar de una familia a otra. Ahora imagínense de un país a otro. Entonces, estas costumbres dijimos que son son generacionales, es decir, las aprendemos de nuestra familia, de nuestros padres, nuestros abuelos, tíos. Dice, las costumbres tienen una relación directa con los recursos disponibles en las regiones donde se desarrollan. Por ejemplo, en las zonas calurosas donde crecen las palmas, es común que los techos de las casas estén construidas con las ramas de estos árboles. Por otro lado, las fiestas y las creencias forman parte de las tradiciones, pasan de generación en generación. Por ejemplo, en México, el festejo del Día de Muertos data de la época prehispánica y muchas festividades tienen sus orígenes en las prácticas religiosas y en las actividades económicas de cada región, como la ganadería, la agricultura y las labores artesanales. Entonces, estas costumbres y esas tradiciones, chicos, varía mucho, depende del lugar en donde vivimos, de la religión, del idioma, son diferentes. Y aquí nos daba el ejemplo aquí hay una foto, o sea, es más común ver este tipo de casas en lugares de la costa, donde hay playa, pues que en las ciudades, ¿verdad? En las ciudades grandes, pues es más común que vivan en departamentos, que vivan en casas a lo mejor más chiquitas, pero como les digo, depende de las características del lugar en donde se vive. Entonces aquí tenemos nuestra primera actividad es completar este esquema y yo les voy a ayudar. Aquí nos decían que la cultura está formada y tenemos aquí 4 elementos. Uno es el idioma, el otro no lo sabemos, la religión y el otro no lo sabemos. Entonces, este que no sabemos dice que es recursos naturales de la región. Y aquí nos referimos a las costumbres o tradiciones. Entonces aquí ponemos costumbres o tradiciones dependen de los recursos naturales de la religión. Por ejemplo, aparte de las expresiones verbales, la manera de preparar los alimentos puede ser la forma en que se visten, los juegos que practican. Esto entonces depende son las costumbres. Entonces tenemos idioma, costumbres, religión y estas son las festividades. Las festividades tienen su origen en actividades económicas, que les decía que dependiendo la religión en donde se encuentran y también dependiendo la
las creencias religiosas. O sea, entonces quedaría así. Costumbres dependen de los recursos naturales y ejemplos son formas de vestir, expresiones verbales, juegos, manera de preparar alimentos. Y aquí el que nos faltaría son las festividades, que tienen su origen en las creencias religiosas y en actividades económicas. Y bueno, por último van a relacionar los aspectos con ejemplos. Ejemplos de idiomas, ejemplos de religiones, ejemplos de costumbres, de música, de comida o de vestimentas. Y con esto terminamos nuestras actividades de hoy. Leemos el dato interesante y así terminamos nuestra clase.